Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, un joven Padawan se enfrentaba a las metodologías arcaicas y obsoletas que el lado oscuro intentaba imponer en las empresas que gestionaba. ¿Quieres ver las aventuras que le deparan para poder traer luz a las nuevas metodologías ágiles y al mundo de la inteligencia artificial del siglo XXI? Pues no te lo pierdas, porque en el episodio del podcast de hoy te vamos a presentar el lado oscuro del management. Frogmación Podcast. Capítulo 127. Entrevista a Javier Garzás, explorando los misterios del lado oscuro del management. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra Frogmación Podcast. Hoy volvemos ya a España después de nuestra aventura turca para conocer a Javier Garzás. Él es doctor en informática con un postdoctorado en la Universidad Carnegie Mellon de Estados Unidos. Es pionero en management, en planificación, en estimación y en product management, agilidad y en la aplicación de la inteligencia artificial generativa a la gestión de la creación de productos y servicios tecnológicos. De hecho, fue el único español en la conferencia ágil de la historia, la primera que se hizo. A partir de allí, durante más de 20 años, Javier ha estado trabajando, formando y asesorando a más de 200 empresas de todos los tamaños y sectores, desde startups hasta grandes compañías que igual os suenan, como Inditex, el BBVA, GMV, el Banco Santander, Telefónica o Vodafone, entre otras, ayudándolas a transformar sus procesos, lo que él denomina a salir del lado oscuro de la gestión y saber gestionar en los tiempos actuales que corren. Ha formado actualmente a más de 10.000 alumnos y creó el primer MOOC, que son los cursos masivos abiertos en línea, de agilidad en español, en la plataforma de Telefónica y en el Banco Santander, con más de 40.000 estudiantes. Hoy en día comparte generosamente su contenido con más de 2.500 posts en su blog, cientos de vídeos en su canal de YouTube y más de 200 papers en revistas científicas indexadas. Ha escrito 5 libros sobre agilidad. Es un keynote reconocido en conferencias internacionales y además ha recibido varios premios, incluyendo el Sapiens del Colegio de Ingenieros de Informática, el premio extraordinario de su carrera en la ingeniería informática o el cum laude por unanimidad en su doctorado. La influencia de Javier en la comunidad ágil es profunda, dejando una huella significativa en las organizaciones y personas que han aprendido de su amplia experiencia y hoy lo tenemos aquí para que nos lo cuente de primera mano. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Juan. Oye, encantado de estar por aquí. Gracias por la invitación y me encanta un montón tu podcast. O sea que un placer el ratito que vamos a pasar aquí hablando y charlando de todo esto. Genial. De hecho, eres una persona muy interesante para nuestra audiencia porque los temas de inteligencia artificial, machine learning y demás están no solo a la orden del día, sino que son tendencia en todos los campos, no solamente en Mm, el mundo de la programación. Por tanto, yo creo que vamos a poder hablar de unos temas muy entretenidos y que van a aportar muchísimo, muchísimo valor a nuestra comunidad. Pero mm, antes de meternos ahí al turrón, pues, a ver, sí. cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién eres? ¿Qué te gustaba hacer de joven, de pequeño? Cómo te decidiste meter en el mundo de la informática y demás. Pues mira, yo soy un manchego que emigró a Madrid hace ya 20 años. Ujú, Porque, bueno, por allí estudié informática en Ciudad Real ujú. y bueno, soy ingeniero informático de esta generación muy de las consolas, muy de la Super Nintendo, muy del BASIC. Y bueno, un poco a raíz de todo eso, pues empecé a estudiar informática allí en la facultad. Y estuve, bueno, ¿Fue tiempo, en la UCLM? sí, en la Sí. UCLM, Sí, sí, es que he estado varias veces dando charlas y conferencias con ellos. sí. Curiosidades. Sigue, sigue. Y nada, a partir de ahí, pues terminé la carrera, terminé informática, hice la superior en aquellos tiempos, cuando había superior y técnica, y de ahí me fui a Madrid, porque en Ciudad Real hay muy poco trabajo, y me fui a Madrid a trabajar en una consultora. Mi primer trabajo fue en una consultora de programando en Java y en paralelo, porque a mí siempre me gustó continuar estudiando y no desengancharme de ese mundo, empecé a hacer el doctorado en informática. Y esto me llevó unos 4 años hacer el doctorado y tuve la suerte también pues, de conocer un montón de sitios, saber cómo escribir publicaciones, hacer paper de investigación, coger ese método científico y a la vez, que eso creo que fue, aunque fue difícil al principio, creo que fue bastante importante para mi carrera
poder llevar toda esa parte más académica científica a lo que era la empresa, porque yo estaba trabajando en una empresa, en una consultora y aplicando todo esto. Y creo que gracias a eso, pues yo creo que un poco mi carrera se particulariza mucho en esa combinación de investigación científica aplicada a lo que es la empresa, aplicada a lo que es el día a día y similar, y esa realimentación de un mundo a otro creo que es bastante útil para no desconectar ninguno de los dos lados. Ujú, A partir de ahí, pues he seguido investigando, he seguido haciendo muchas cosas, libros, etcétera, y hasta aquí, muy centrado en lo que es la parte más de la gestión, todo ese management en los últimos ya bastantes años, que es una parte muy olvidada y poco llevada a lo que es el día a día de lo que es la creación de productos. Hoy en día, de base tecnológica ampliable a cualquier producto de carácter intelectual, que podría ser cualquier, yo que sé, un curso de formación en e-learning o similar, y que ha ajá, derivado mucho y ha evolucionado muchísimo. ujú. ¿Esa atracción por la informática ya te viene de pequeño? Sí, me viene de pequeño. Yo siempre tuve esa curiosidad por la parte más técnica, esa curiosidad quizá. Yo tenía, en mi entorno familiar, así lo que eran mis primos más mayores, eran los que me metieron principalmente en lo que es hacer pequeños programitas cuando éramos así más pequeñitos en Basic. Y el primer contacto que yo tuve fue con Basic. Y a partir del Basic aquí empezamos a evolucionar y me viene de ahí un poco esa curiosidad y ese incentivo de meterme mucho en lo que es la parte técnica más cercana, muy cercana a lo que es la programación en los primeros tiempos y luego ya más en la parte de cómo gestionar lo que son los equipos de programación y luego en general equipos de gestión. Ujú. De hecho, eres de los pocos, por así decir, que te dedicas al mundo de la docencia y luego saltas al mundo de la empresa compaginando ambos, ¿no? Yo siempre he dicho que, claro, el problema que yo le veo a la universidad es que muchos de los docentes viven en esas cuatro paredes casi casi desde que se gradúan hasta que se jubilan y nunca tocan el mundo empresarial, de modo que lo que se necesita en el día a día cuando uno va a la empresa no es transmitido o no es enseñado en la facultad. Habiendo estado dentro, fuera y demás, ¿qué opinas de este tema? Pues es cierto, claro, teniendo en cuenta que además eso incide bastante más cuando son carreras tecnológicas. Pero yo Ujú, supongo que las carreras más tradicionales, medicina o yo qué sé, o derecho, pues no le pasa tanto eso. Pero la nuestra es el ámbito tecnológico que ahora es más amplio que en nuestros tiempos, que solo había ingeniería informática, teleco y algunas más, eso incide bastante. Y sí que es cierto que creo que es bastante interesante que acerquemos cada vez más y cada vez más y cada vez más, porque cada vez va más rápido lo que es el mundo docente a lo que es el mundo de la empresa ahí fuera y lo que está pasando. Y es difícil, ¿eh? Porque no, cada mundo va a su ritmo y hay un mundo que es el empresarial, e incluso ya no solo el empresarial, sino la innovación de tecnología que tiene que ir a la empresa que todavía va más rápido. Entonces, esa gestión a nivel estructural, a nivel de organizaciones, es complicada, pero es súper necesaria. Yo por eso nunca me desvinculé de la empresa. Yo llegué a montar unas 5 startups y he ujú, trabajado para más de 200 empresas, siempre con ese vínculo, porque creo que sí, y es un consejo que yo le doy, y yo sé que hay mucho docente que también lo hace, pero un consejo que le doy es que siempre tengamos el ojo, estemos ahí, visitemos las empresas, hagamos feedback de un sitio a otro y similar, porque si no te acabas desconectando y es súper importante que no lo hagamos. ujú. De hecho, a día de hoy hay mucha gente que lo que necesitan para las empresas lo aprenden a través de cursos online, de MOOCs, etcétera. ¿Tú qué sentimiento tienes respecto a ello? ¿Crees que todavía es necesaria una carrera de informática en una facultad? ¿O que a día de hoy cualquiera, por así decir, con unos conocimientos técnicos informáticos adquiridos con cursos online puede ser igual de competente? Pues es una pregunta complicada y que se hace bastante. Yo tenía tú fíjate, yo tuve un amiguete hace un par de meses y me dijo, ¿tú qué me recomendarías? ¿Me recomendarías que a mi hijo le dijese que estudiase informática? Y es complicado porque, claro, yo me dije, bueno, antes de contestarle voy a ponerme yo en su papel. Bueno, mi hija tiene 12 años, la mayor, pero el día que mi hija, imagínate que quiera estudiar y quiere estudiar informática, le diría sí o no. Y es una decisión complicada, porque es cierto que puedes llegar a saber muchísimo, de hecho hay ejemplos, es una obviedad, puedes llegar a ser un crack en informática, en programación, en tecnología, siendo autodidacta, es que es así, es Correcto, que lo hay, correcto. pero es un porcentaje de gente muy crack. Es decir, pero es una responsabilidad muy grande llegar a decirle, por ejemplo, a una persona que no estudie para que se autorresponsabilice a partir de ese punto de que va a tener que ser autodidacta a nivel crack el resto de prácticamente de su carrera Sí, profesional. sí, sí, sí.
Es cierto que la universidad pues tiene sus carencias, probablemente en algunos puntos pues hay cosas que están más obsoletas y similar, pero al menos en grupo y de manera colectiva sí que te va guiando para que una cosa que es cierto que hoy en día que podrías hacerla tú por libre, no te desvincule y tengas un camino y tengas una proyección y tengas una ruta y similar. Entonces, salvo excepciones de gente muy crack que podría hacerlo, yo sí recomendaría estudiar una carrera de informática o de tecnología en general, de cualquiera de las ramas que hay ahora mismo y luego continuar y obviamente siendo autodidacta el resto de tu vida, claro. Ujú. Es decir, que nos serviría para tener una especie de base, ¿no? Un punto de partida para Ujú. luego seguir explorando diferentes caminos de esa base inicial que hemos partido. La profundidad, el método, la manera de aprender cosas nuevas, esa guía y ese etc. sí que te lo va a dar una carrera tecnológica y no te lo va a dar, salvo que, como te decía, seas muy, muy, muy bueno y una persona excepcional, el que tú solo con una edad muy temprana, con 20 años, 18 años, tengas que tomar esa autodisciplina. Entonces, es una decisión complicada que, como te comentaba, hoy en día sí, sí es posible, pero no sé si en todos los casos es recomendable o es la mejor Ujú. opción. Ujú. No, no, sobre todo hay muchísima gente que a lo mejor pues, no puede acceder a una universidad, o bien porque, por ejemplo, en Latinoamérica están alejados de lo que es el Ujú. mundo de la universidad, bien físicamente se tienen que desplazar muy lejos, o económicamente, o incluso el nivel de conocimientos impartidos podría ser diferente del que luego se requiere en un mercado europeo, americano, como quieras llamarlo. Entonces, no, era una pregunta sobre todo enfocada en ese sentido, ¿no? De que hay gente totalmente desamparada y que realmente la única forma que tiene es a través de la formación online, por ejemplo, ¿no? Sí, y ya no solo eso, porque aparte tú puedes tener tu formación en tu carrera que te haya formado y luego hoy en día vas a necesitar otros conocimientos que probablemente estén en otro ámbito y que vas a tener que llegar a ellos de manera online. O sea, de hecho, yo monté el primer MOOC, bueno, la formación masiva online en abierto, que se hizo en España sobre agilidad. Y la iniciativa fue esa, fue intentar llegar, como me he acordado por cómo comentabas el tema de Latinoamérica y similar, porque, bueno, no sé ni el número increíblemente grande de gente que pasa por ese MOOC de manera gratuita. Y la idea fue, y de hecho fue bastante innovador porque fue en los principios de los MOOCs, que ahora están un poco menos de moda, pero en aquellos tiempos era un tema bastante disruptivo y la idea fue democratizar al máximo el conocimiento de manera online, lo más fácil, gratuito y accesible posible. Y la verdad que los resultados fueron buenísimos, ¿vale? Ujú. De hecho, tengo curiosidad, porque claro, tú has pasado de programar a Mm. gestionar, ¿no? Toda la gente que va ascendiendo y que deja de programar para dedicarse a la gestión, muchas veces pues suele incurrir en esa falta de motivación tal vez, o esa pérdida de las ganas de picar código, de meterse a ensuciarse las manos. A mí me pasó, ¿eh? Por ejemplo, yo cuando fui ascendiendo en la empresa de videojuegos en la que empecé, los últimos años estuve de Product Manager y de Game Producer y no tocaba nada de código, no tocaba nada de análisis de datos. Y básicamente mi rol era, pues eso, de gestión, de pronósticos y demás. ¿En tu caso te ha ocurrido lo mismo? ¿Echas de menos el mundo de la programación? ¿Lo compensas a través de proyectos tuyos propios? Cuéntame. Si te desvinculas mucho de hecho, cuando yo digo eso del lado oscuro de la gestión, una Ajá, parte del lado oscuro de la gestión es desvincularte demasiado de lo que están haciendo tus equipos, bien sea programación o cualquier producto o servicio y la parte técnica. ajá. Cosa que defendemos mucho cuando hablamos de una gestión llamada ágil, es que la gestión como tal tampoco la centralizamos en una única persona que se desconecta de lo que es el equipo y el día a día. Entonces siempre hemos defendido mucho que la gestión no es tanto la propiedad de un gestor, sino que es algo que le recae como responsabilidad a todas las personas que forman un equipo y que por tanto tienen el conocimiento de qué es lo que está pasando en el día a día en la trinchera y lo que buscamos es que ese conocimiento revierta en mejores decisiones de gestión. Entonces, Ujú, cuando hablamos de la gestión más específica, ágil, que es la que creemos que funciona mejor con lo que son equipos que hacen productos de base tecnológica o en general de carácter intelectual, que podría aplicar a hacer una novela entre cinco personas, que es un único producto que sale de cinco personas y de la unión de sus mentes, es un tipo de gestión que siempre va a estar buscando no desvincular, como era típico y clásico hace muchísimos años, lo que es esa gestión en el gestor que se desvincula del día a día de batalla, de trinchera, de lo que se está haciendo. Entonces, siempre que ujú, vamos a hablar de esa gestión que hoy le llamamos ágil, hace ya unos cuantos años, va a incidir en que eso no nos pase y en parte eso no nos va a pasar si estamos metidos en el día a día. De hecho, yo he criticado, bueno, no sé si he criticado la palabra o sí, mucho cuando la gestión o el gestor
no conoce el día a día o no es capaz de entender o hablar el mismo lenguaje de la gente a la cual pues está diciendo, oye, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos estimados? ¿Vamos retrasados? Etcétera. O sea que esa desvinculación podríamos decir que es un problema y un poquito oscura, ¿sabes? Mm, no, interesante. Pues bueno, vamos a hablar de este concepto del lado oscuro del management. Empecemos por el principio. ¿Por qué crees que las empresas a día de hoy insisten en usar métodos de gestión obsoletos todavía cuando se están desarrollando productos con tecnologías de vanguardia ampliamente estudiados, como por ejemplo es tu caso, ¿no? Pues yo te digo que por falta de cultura de gestión. O sea, no o sea, no se ha enseñado de una manera formal a cómo debería gestionarse un producto de base tecnológica. Entonces, como eso no se ha estudiado, hay estudios, pero no se ha llevado académicamente, por decirlo de alguna manera, a lo que es la empresa, pues se han ido tomando modelos de gestión que se conocían del mundo clásico, que es la gestión industrial, la gestión de creación de cosas físicas y similar. Entonces, ha habido un hueco grandísimo desde que empezamos a necesitar saber cómo gestionar este tipo de productos que no existían antes, software o cualquier cosa intelectual, y Mm, lo único que conocemos son métodos que se enseñaban en el mundo de la gestión de proyectos clásica, que era jerarquías, diagramas Gantt, cerrar alcance, cerrar presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún a día de hoy hay un gap muy grande entre lo que deberíamos de conocer de cómo se gestiona y cuál es la naturaleza de esos productos, que es muy diferente a los productos físicos y lo que realmente se conoce por parte de los gestores. Entonces hay una parte que es bastante de ignorancia en lo que refiere a cuáles son los modelos de gestión apropiados para ese tipo de entornos. mm. ¿De quién crees que debería ser la responsabilidad que estas empresas se metieran en ello? ¿De ellas mismas? ¿De alguna entidad externa? ¿De la propia facultad, a lo mejor, de que las nuevas generaciones ya subieran con estos conocimientos? ¿Qué te parece? Pues yo creo que hay un poco de todo. Creo que hay una falta de responsabilidad por parte de las empresas de haberse formado, capacitado en este tipo de modelos. Hay una herencia muy fuerte. Hay una herencia fuerte de unos modelos de gestión tradicionales muy antiguos. Hay una dificultad al cambio, que siempre es una cosa que hemos hablado muchísimas veces, que es el cambio es difícil y entonces pues digamos ese lastre. Y luego por parte de los elementos más de universidades y similar, pues también ha habido algunas carencias porque también ha habido dobles visiones, ¿no? De cómo se hacían las cosas. Y esto es un mundo que cambia mucho y muy rápido y es cierto que evolucionarlo y actualizarlo pues es costoso. Y llevar este tipo de cosas al día a día pues no ha sido tan fácil. Entonces yo creo que es un poco un problema desde varios ángulos. Ajá. ¿Y crees que hay una receta que funciona a todas las empresas o que cada una es hija de su padre y de su madre y que requiere de un estudio específico para poderle dar una solución a medida? No, y de hecho, de hecho el problema es cuando creemos que hay una solución única que viene para todas las empresas. O sea, el modelo tradicional de gestión que ha hecho mucho daño es el modelo metodológico en el cual creíamos que había un modelo de gestión de proyectos o de productos, un libro metodológico que había que seguir y en el cual todo el mundo siguiéndolo iba a conseguir hacer esa receta, el software como una receta o el producto tecnológico tipo receta, ¿no? Sigue el paso uno, paso dos, paso tres, que es algo que nos ha hecho mucho daño aún a día de hoy. Aún a día de hoy hay un pensamiento en el cual creemos que podemos llegar a hacer este tipo de productos, porque yo me centro en lo que son productos de base tecnológica o intelectuales, siguiendo una receta llamada metodología. Y eso sigue haciéndonos daño a día de hoy. Porque en mi opinión eso, como te comentaba antes, es una falta de cultura o de conocimiento de cómo funciona esto. Porque para crear productos tecnológicos con lo heterogéneo que hay un conjunto de bases que se comparten y son similares, pero hay otro gran conjunto de principios, modelos, prácticas, buenas prácticas, patrones y similar, que es muy amplio. Y creo que nos hemos quedado mucho en la parte de arriba y hemos profundizado poco en cómo son las prácticas más correctas o más cercanas a una buena gestión. Ya, totalmente. De hecho, el mundo actual, pues en los últimos 20 años, ¿no? Y que casi los últimos 10, ha cambiado muchísimo a nivel de computación, a nivel de posibilidades, a nivel de informática, ¿no? La palabra inteligencia artificial generativa está súper de moda, la estamos usando para prácticamente cualquier tipo de labor en el seno empresarial y está cambiando la forma en la que están trabajando, no solo desde el punto de vista técnico, sino desde marketing, desde diseño, desde management, etcétera. ¿Crees que la IA generativa cambia actualmente la forma en la que gestionamos, en las que creamos productos? Y de ser así, ¿qué habilidades ahora necesitan
los profesionales para no quedarse atrás, tanto los que suben desde universidades, conocimientos, como los dinosaurios que llamo yo, ¿no? Los que llevamos años y años y años en el mismo trabajo, anquilosados de forma repetitiva. Yo, en mi opinión, lo va a cambiar todo, ¿eh? Porque nosotros, pongámonos en el escenario, llega el mundo de la creación de productos de base tecnológica, llamémosle software. Ni siquiera quiero centrarme en el desarrollo de software porque es muy amplio. No tenemos ni idea de cómo gestionarlo. Heredamos los modelos de gestión tradicionales, los modelos de gestión de la gente que estaba en la industria, de los que hacían coches, de los que hacían edificios, es similar. Empezamos a darnos cuenta de que esos modelos no nos funcionan porque no toman como base un elemento fundamental y que es la importancia de las personas. De las personas en la parte de la creación del producto. Es decir, cuando Ujú, yo hago una carretera, es un componente más físico que intelectual. Y la parte intelectual se ha quedado en una fase anterior, que es la de diseño, arquitectura, planificación. Nos damos cuenta que nos ha costado bastantes años, por lo menos no darnos cuenta, sino llevarlo a lo que es la empresa real, darnos cuenta de que el papel fundamental que tiene la persona y el equipo en lo que es la creación de un producto mental, que se hace en grupo con las uniones de los pensamientos de todo el grupo para crear un único producto, eso es fundamental. Y creamos, a partir de ahí, a lo largo de bastantes años, porque llevamos 20 y pico años con esto, un conjunto de prácticas en paralelo a las industriales que no nos estaban funcionando, que se basan en que esos equipos trabajen mejor, más motivados, más autogestionados, más multifuncionalmente, de manera más cercana. Empezamos a ver que fallan cosas como cuando yo saco elementos importantes de un equipo y los pongo en departamentos separados y se tienen que comunicar por emails en vez de hablando, etcétera. Y ahí hemos creado una base de conocimiento bastante fuerte que, si bien en algún sitio no se utiliza bastante y funciona bastante bien. Pero ujú, ahora llega hace unos poquitos años, no muchos años, y empieza la inteligencia artificial generativa empieza a dar resultados bastante potentes. Y en ujú. nuestro ámbito, que es la generación de código, empieza a dar resultados cada vez más potentes. Piensa que nos estamos enfrentando a que ya vamos a empezar a ver equipos que ya no solo están formados por personas, sino que están formados por personas e inteligencias artificiales, llamémosle agentes o similar. Ujú. Con lo cual, el presente futuro que estamos viendo es que las prácticas que habíamos consolidado hasta ahora, en esa segunda fase, por decirlo de alguna manera, van a cambiar radicalmente. Porque tanto las prácticas de comunicación entre personas, cuando tengo personas y tengo IAs, van a ser diferentes. Lo más probable es que además nos basemos o nos orientemos a equipos mucho más pequeños. Hasta ahora no funcionaban bien los equipos pequeños, pero pequeños en torno a 7 más menos 2. Hablábamos de que 9 ya era mucho, etcétera. Pero estamos viendo como cada vez vamos a ver equipos más y más, y más, más pequeños. Y otra cosa que estamos empezando a ver es que se está empezando a democratizar bastante lo que es la programación. Es decir, mucha gente va a empezar a programar en lenguaje natural. Eso quiere decir que vamos a poder ver más equipos con IAs como copiloto, con gente con conocimiento de programación, puros duros de carrera, y con gente que programa o asesora o ayuda con lenguaje natural. Entonces, el variopinto escenario que nos encontramos puede cambiar totalmente las prácticas que conocemos hasta ahora a la hora de gestionar la creación de productos de base intelectual. Y la gente que opina, la IA me quitará el puesto de trabajo. ¿Qué les puedes decir a todos estos? O como se dice siempre, o te lo quitará alguien que sepa mejor utilizar la IA que tú. Yo no sé, no creo que desaparezca todo lo que conocemos hasta ahora de manera radical, binario blanco o negro, pero creo que va a cambiar bastante. De hecho, no es, o sea, es bastante real pensar que, por ejemplo, la profesión de la programación, que hace 3 años, era 6 meses, era una profesión de pleno empleo, empiece a cambiar ese escenario y empezamos a ver cómo puede ser que haya empleo para menos gente muy, muy, muy cualificada, que gestione lo que crean agentes de inteligencia artificial y gente sin conocimientos puros de programación que programa en lenguaje natural. Con lo cual, el panorama del sector de la programación en 2, 3 años, 6 meses o X puede cambiar radicalmente. Y por supuesto ya, si eso cambia, todo lo que son los modelos de gestión, de creación de ese tipo de productos son diferentes. De hecho, a mí me recuerda mucho a las revoluciones industriales, ¿no? Cuando empiezan a nacer las máquinas y en lugar de que tengamos que trabajar con nuestros brazos, nuestras piernas, pues nos dedicamos a aprender a manejar máquinas, ¿no? Al final,
La IA no es que sea buena o mala, no es que te vaya a quitar el puesto de trabajo, es una herramienta más que se pone encima de la mesa. Del mismo modo que fue una herramienta cuando nace el ordenador como elemento innovador, ¿no? Y bueno, hay dos opciones: aprender a utilizar la herramienta o morir en el intento, ¿no? Hay un símil que yo utilizo bastante, es el de la calculadora. O sea, hasta que no aparece la calculadora, la gente, los matemáticos hacían las cuentas, los cálculos los hacían a mano. Aparece la calculadora, no quiere decir que no sepamos o no necesitemos saber cómo se hace cierto tipo de operativa matemática, pero no podemos empezar a pensar que vamos a hacer todas las cuentas a mano. Pues, o sea, si alguien te viene con la calculadora, lo va a hacer mucho más rápido. En la programación va a pasar similar. Claro, Tú eso. puedes seguir programando a mano, no por ello va a desaparecer el conocimiento de la programación, probablemente no desaparezca, pero si alguien utiliza esa, entre comillas, calculadora, va a ser mucho más productivo y mucho más eficiente que quien no lo utilice. Y esto es, en términos de eficiencia, eficacia de los equipos, impacta bastante. Sí, sí, no sé, es como pensar que vas a ir al Mercadona y que te van a hacer la cuenta de lo que has comprado a mano hoy día de hoy. Es imposible, pero bueno, sin embargo, hace 50 años, 60 años, la forma en la que nuestros padres, abuelos iban a comprar, les hacían precisamente las cuentas a mano, ¿no? Simplemente un cambio de metodología, un cambio de tecnología en el siglo actualmente XXI. Llevados a este punto, claro, las empresas implantan estas metodologías o lo intentan, proceden a crear productos, a crear servicios. En general, ¿qué efectos negativos has podido observar que las empresas que creen productos o servicios realmente fallen porque no tienen en cuenta si están aportando valor o no a los usuarios? Esto lo hemos oído muchas veces, ¿no? Se crea una startup de un producto X, de un servicio Y, lo que sea. Se le da mucho bombo, aparecen los medios y al cabo de un año o dos desaparece, ¿no? Entonces, ¿qué efectos negativos has observado de las empresas que no tienen que no aportan valor a los usuarios finales a través de sus creaciones? Pues mira, en agilidad hay como... ¿Eso que es agilidad? Que erróneamente es una metodología y para nosotros un mindset, es un mindset. O sea, una manera de pensar mucho más por encima de lo que es el detalle de una metodología. Siempre hablamos como que hay tres grandes puntos, y de hecho algunos lo hemos tocado, ¿no? Lo que es la parte de las personas por encima, lo que es la parte del cambio, de que siempre hay que pensar que el cambio es constante y lo único constante es el cambio. Y luego hay una tercera área, que yo siempre esto lo he contado 5.000 veces, y es la orientación a valor. La orientación en inglés lo que le llamamos el outcome por encima del output. Que de hecho, si estamos, o sea, en el día a día, en lo que está de moda ahora hablar en términos de management ágil, una de las palabras mágicas es el valor. Y tenemos claro que una cosa que nos está haciendo mucho daño en muchos sitios, equipos, organizaciones y similar es una orientación no pensada en qué voy a dar ahí fuera. Si realmente lo que yo estoy haciendo va a tener un beneficio en las personas que están ahí fuera. Si les voy a cambiar la vida, si les voy a aportar, si les voy a dar valor, si les voy a conseguir que lo que yo estoy utilizando les cambie la vida y sea mejor. Entonces, en muchísimos entornos, una no orientación a valor ha hecho mucho daño hasta el punto de tener que cerrar startups, empresas, departamentos y similar. Y es una cosa que además tenemos muy frecuentemente que recordarle a los equipos que una cosa es lo que yo pienso y creo que es lo que se tiene que hacer. De hecho, es una, vamos, de los 90% de los sitios que yo me recorro, que son muchísimos, esta es una de las cosas típicas que adolece muchísimo equipo, muchísima organización. Es el yo pienso que esto es lo que hay que hacer, yo esto es lo que pienso que hay que entregar y que luego llega afuera y no lo he hecho. Pues un proceso de management ágil del 2024 y de hace unos cuantos años es un proceso que está constantemente haciéndome la incómoda pregunta de si realmente lo que hago sirve ahí fuera, haciéndome la pregunta de si estoy saliendo de la zona de confort. E incluso, ya lo podemos ver en los últimos años, intentando llevármelo incluso a la cuantificación de cuánto de lo que yo hago realmente tiene un beneficio en aquellos que están ahí fuera. No, no, totalmente, totalmente. Además, a día de hoy, pues yo recuerdo, ¿no? Que cuando empecé, la empresa en la que yo arranqué era una startup de videojuegos incubada dentro de una incubadora que había un total de 50 proyectos. De los 50 creo que la empresa de videojuegos fue la única que salió a flote. Que el resto, proyectos de diferente naturaleza, todos ellos tecnológicos. Todos los demás, pues al cabo de 1 o 2 años se hundieron precisamente por eso, ¿no? Porque la idea no era mala, pero no aportaba nada o ya había otra startup similar o había otro producto similar que hacía que, bueno, que la original se fuera a pique, Mm. básicamente. Sí. Sí, 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 sí.
¿Cuáles crees que son los mayores desafíos de organizar equipos que crean productos intelectuales en comparación a los productos o los equipos tradicionales y cómo se pueden superar esos desafíos? Pues yo creo que hay un desafío de entender la naturaleza de lo que estoy creando. Estoy creando algo intelectual y por tanto tengo que pensar que la pieza fundamental es las personas y los equipos y que las personas y los equipos tienen que estar motivados, entenderse, conocerse, que todo ese tipo de cosas no son lineales y no son tipo una ingeniería tradicional en la cual puedo hacer una proyección del resultado de lo que yo pienso que tiene que ser. Creo que hay un reto muy importante, es interiorizar el cambio. Adolecemos mucho que es algo que va en la naturaleza humana. Y cuando hablamos de una gestión ágil lo recordamos muchísimas veces. La gestión, las personas como tal, el cambio nos saca de nuestra zona de confort y cerebralmente eso nos rompe el cerebro. Y cada vez más en lo que nosotros trabajamos, tenemos que pensar que el cambio es constante y que lo que gestionamos y cómo lo gestionamos hoy debe de cambiar mañana. Y de hecho, sabemos si es una buena señal de que los modelos de gestión que estamos implementando son buenos si X tiempo, poco tiempo después, ya no son los mismos porque los he mejorado. Entonces, un grandísimo reto en la interiorización de que el cambio es constante y que tenemos que cambiar constantemente y que tenemos que descubrir nosotros las mejores maneras de hacer las cosas porque no va a haber nadie fuera que nos las diga, aunque haya grandes buenas prácticas, haya un contexto y haya un círculo. Y una cosa que lo comentábamos antes, una cosa súper importante también es esa orientación a ¿realmente lo que estamos haciendo está aportando o me estoy creyendo yo que es la mejor manera de hacerlo? De hecho, ha sido una cosa que en la evolución de la propia gestión ágil, o ha habido una época que ha sido bastante oscuro esto, porque nos hemos metido mucho en crear equipos eficientes al máximo que liberaban cosas, y una vez que pasó esa época tuvimos que empezar a pensar si esas liberaciones de lo que aportábamos ahí fuera estaban teniendo realmente un beneficio, o simplemente habíamos montado una máquina, una feature factory, como le decimos algunas veces, de Ujú. liberación cosas sin un sentido o una orientación. No, no, la verdad es que es un tema súper importante. Mm, Súper importante porque al final es lo que tú dices, ¿no? La unión de las diferentes piezas que conforman una empresa, mm. la mano humana, por supuesto, el producto que se genera, el ecosistema y demás, es súper importante y ninguna de ellas se puede dejar de lado. De hecho, te iba a preguntar, que antes se me ha olvidado cuando hablábamos de cómo se enseñan estas metodologías y demás. Como informático, supongo que tú tuviste la famosísima asignatura de ingeniería del software, Mm. todavía pilar fundamental de lo que es la informática y demás. ¿Crees que sigue siendo necesaria o que debería ser totalmente deconstruida en algo como esas metodologías ágiles que precisamente estamos hablando? Es necesaria si entendemos que bajo ese nombre llamado ingeniería del software, lo que contábamos o se contaba o nos contaron hace 20 años no aplica al 2024. Es así. O sea, si bajo el concepto de ingeniería del software o le cambiamos el nombre, ponemos como queramos, estamos englobando un conjunto de buenas prácticas a contarle a un equipo técnico de cómo deberíamos de gestionarnos o autogestionarnos para el día a día de nuestro trabajo, para ser más eficientes y más eficaces. Es decir, para hacer más sin lado oscuro en el tiempo que tenemos y para que lo que hacemos realmente tenga un sentido. Entonces, lo que no podemos, si entendemos esa ingeniería de software como una asignatura, una disciplina o un cuerpo de conocimiento que ha ido evolucionando y cambiando, yo lo veo totalmente sano y necesario. Si nos quedamos en la ingeniería del software de cuando había que hacer software embebido, o cuando no existía el cloud, o cuando todo el software era cliente-servidor, pues no tiene sentido. Pues entonces estaremos contando cosas de tecnologías que ya no existen, pero no son de uso en el día a día. Entonces yo creo que tiene que existir, pero no se puede contar lo que se contaba en los libros, que no sé si tú te acordarás, llegaste a ver el libro ese famoso del Pressman, que se llamaba Ingeniería del Software, que tenía 17 ediciones y se contaban cosas muy de aquellos tiempos, de hace 25 años, vamos. Entonces eso es lo que no puede ser. Sí. De hecho, bueno, cuéntalo tú mismo, para los que no sepáis la ingeniería del software, porque claro, no todos habéis pasado por ingeniería informática, cuéntanos, ¿en qué consiste la ingeniería del software? Fíjate que la propia palabra ya tiene su connotación, es Sí, sí. ingeniería. Ingeniería, La sí. ingeniería, originariamente, la idea de la ingeniería del software es cuando hace mucho, mucho, mucho tiempo, estamos hablando de los años 60, alguien dice, esto de hacer software, de tirar líneas de código, empieza a ser casi igual o cada vez más determinante en temas de costos, de tiempos, etcétera, 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 que lo que era el hardware, que predominaba antes de los años 60. Ujú. Entonces, un grupo de gente
obviamente no existía una carrera como era la informática, eso no existía. Había gente dedicada a lo que era la creación de aquella tecnología que venía del mundo de las matemáticas, del mundo de la ingeniería clásica y similar. Entonces, pues en algún momento, en los años, además es en los años 60, en el 68, 67, hay gente que se junta y empieza a decir, oye, pues es que esto que empieza a crecer mucho, que se llama software, líneas de código en aquellos lenguajes de programación muy antiguos, pues no nos cuadra tanto el cómo gestionarlo y gestionarlo de la misma manera que hacemos el hardware. Que el hardware tiene que salir a la primera. Es decir, si yo hago una silla me tiene que salir bien, porque si luego una vez que yo hago la silla o hago el coche, me doy cuenta una vez que tengo el coche de que no estaba bien hecho, pues rehacer el coche cuesta muchísimo dinero o puedo matar a alguien. Pero el software, como es algo más flexible, son líneas de código, es un único producto que se evoluciona, no es un producto que se repite muchas veces, etcétera, con un montón de particularidades, pues no es igual. Y entonces alguien dice, bueno, pues hagamos la ingeniería, pero del software. Y entonces ahí empiezan a meterse bajo ese paraguas de la ingeniería del software, al principio muchísimas prácticas del mundo de la creación física, de lo que es la ingeniería clásica, adaptándolas a lo que era la creación de algo intelectual como son las líneas de código. Y Ujú. bajo ese paraguas pues ha ido evolucionando prácticamente de los años, bueno, prácticamente no, de 67, 68 son los primeros comienzos, de hecho cuando se le pone el nombre, sigue evolucionando, 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 hasta nuestros días, que sigue siendo una asignatura en muchas carreras. Lo que sí que es cierto es que bajo ese paraguas pues te puedes encontrar pues desde cosas que se contaban en las finales del siglo pasado a cosas que se cuentan más modernas. O sea que eso sigue siendo necesario, pero obviamente evolucionando y actualizándolo lo que son los productos y las disciplinas de hoy en día que no tienen nada que ver con las de aquellos tiempos. Ya, totalmente. De hecho, acerca de las organizaciones, ¿cómo puede una organización adoptar ese mindset de cambio, ¿no? Que caracteriza a las empresas ágiles y cuál es el impacto real de esa mentalidad en su éxito, comparado con pues, lo que comentabas, ¿no? Las que todavía utilizan esas metodologías arcaicas o más obsoletas de finales del milenio pasado? Yo creo que tendríamos que, o sea, hay una cosa que se llama el by example, ¿no? Yo creo que debe haber un grupo de gente que lidera lo que es el mindset de cómo gestionamos o creamos, y si ese mindset entendemos que es de cambio, ese grupo tiene que eh, dar ejemplo, siendo los primeros que constantemente están haciendo ver a la organización que debe de cambiar, que debe evolucionar, que deben probar prácticas nuevas. De hecho, que haya un grupo de gente que lidera eso es una buena práctica para que podamos extender a la organización un mindset en el cual constantemente nos hagamos la autorreflexión o algún grupo de personas que lideran eso nos hagan la reflexión de que debemos pensar si lo que estamos haciendo en este momento es lo mejor o era lo mejor antes o hay que cambiarlo. Entonces, creo que como buena práctica siempre tenemos que tener un grupo que lidera lo que es los modelos de gestión que estamos utilizando, siempre con orientación de hacernos la reflexión o sacarnos de la zona de confort de si es lo más idóneo o hay que ir cambiándolo. Entonces, una recomendación o consejo que yo le daría a las organizaciones que se han quedado más ancladas en lo que son métodos o modelos de gestión más clásicos o más tradicionales. Eso lo acompañaría siempre de que tengamos algún tipo de métrica cuantitativa o más cualitativa, si es que es métrica decir algo cualitativo, de cómo de bueno está siendo lo que estamos haciendo. Es decir, Ujú. realmente estamos aportando, no aportamos, hacemos las cosas mejor, las hacemos peor, vamos evolucionando. Creo que son dos de las buenas prácticas que yo le daría a quien esté cambiando o intente pensar en alguna manera diferente de gestionar. Ujú. De hecho, el anacronismo brutal que tenemos en informática es en los bancos. Los bancos utilizan todavía tecnologías de allá por los años 60 y son Mm. bastante reticentes al cambio, primero por lo difícil que es modificar una arquitectura o un músculo de un banco, pero sobre todo por a nivel de seguridad o a nivel de fiabilidad o a nivel de gestión incluso, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú al respecto a ello? Es cierto, y también te añadiría una cosa, en mi opinión, una de las razones, o sea, podemos poner un caso más extremo, vayámonos a la administración pública. También es otro ejemplo, sí. Pero ¿qué particulariza mucho ese tipo de entornos? Es cierto que tienen que tener más estabilidad, bueno, no sé, pero creo que también hay una influencia en que la base de la competitividad de su organización no se basa tanto en la tecnología y se basa en otro tipo de modelos de negocio. Es decir, creo que va muy acompañado a cómo cambio mis procesos internos, los ritmos que me impone el negocio en el que yo estoy. Es decir, si yo me dedico a vender un producto o servicio con alta competitividad, y esa alta competitividad está muy determinada por cómo es mi tecnología, es más que probable que me vea abocado
a tener que mejorar mis modelos de gestión. Pero en el caso de los bancos, sí es cierto que están bastante modelos muy, muy, muy tradicionales, pero creo que en gran parte también porque compiten a nivel de negocio con algo que en lo cual no es tan determinante la tecnología. Y cuando lo ha sido, cuando era determinante la tecnología y tuvieron que dar el cambio a pasar a modelos cloud, a tener aplicaciones de móvil, a tener apps y similar, tuvieron que empujarse y tuvieron un cambio tecnológico bastante fuerte. Entonces yo creo que en gran parte los modelos viejos o antiguos o viejunos que utilizan no se mueven o se mueven al ritmo en el cual hay una necesidad externa por parte de sus clientes de que muevan eso. Y creo que es un sector bastante cerrado, de 4 5 6 7 8 bancos, que tecnológicamente hacen lo mínimo para poder sobrevivir, pero en los cuales la tecnología no es algo que les vaya a cambiar para ser más competitivos. Entonces creo que en parte el cómo de competitivo sea innecesario para mí la tecnología me hace que evolucione más o menos. Ujú. Al final sigue siendo darwinismo puro y duro, ¿no? Si tú tienes la necesidad, evolucionas, si no, pues te mantienes como estás, ¿no? Claro, si nos vamos a la administración pública, tengo que evolucionar porque me puedo quedar obsoleto, pues tener unos costes, pero que yo cambio hoy o cambie mañana no va a ser más viable o menos inviable en términos de tecnología lo que estoy ofreciendo. Sí, no, ya lo decía el autor, vuelva usted mañana, ¿no? Mm. Para parodiar cómo se comportaban las administraciones hace ya cerca de 200 años, ¿no? Para ir terminando, ¿qué crees que necesitan las empresas bajo tu punto de vista y qué consejo les darías tanto a las empresas, startups o grandes empresas, como a los alumnos que intentan postular tras ser egresados a esas empresas? Creo que a los alumnos, una vez que entren en las empresas y a cualquier profesional, independientemente de que sea alumno, entre empresa o no entre Sí, sí, empresa, sí. yo creo que deberíamos auto crearse un modelo de aprendizaje continuo. Creo que en nuestra profesión, si algo hemos aprendido, es que siempre hay que estar aprendiendo. Entonces, creo que un consejo para cualquier profesional, incluso para cualquier estudiante o cualquier profesional que entre en cualquier empresa, es que tiene que asumir que constantemente tiene que seguir estudiando y aplicando lo que estudia y aprende para evolucionar de manera frecuente. Y casi que le diría eso a nivel organizativo a las empresas. Constantemente busquemos maneras de manera frecuente y reiterativa, aprender nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas tecnologías, nuevos formatos y similar, porque creo que es algo que tenemos que tener en nuestra cultura, como un mindset que tenemos que tener, de que es algo que nos va a hacer salir de esa zona de confort y quedarnos en una zona estanca de maneras de hacer las cosas, bien a ser ya no solo de management, sino también técnicas y similar, y en muchísimas ramas, o evolucionar a modelos más eficientes y más eficaces. Ujú. Y de hecho, de cara a futuros programadores y demás, ¿alguna herramienta en términos de IA generativa o similar que tú les recomiendes que probablemente nos enseñe en la universidad, pero sería muy recomendable que en sus tiempos libres hicieran? Por ejemplo, yo hace 15 años les decía a la gente que entraba que postulaba a la empresa de videojuegos qué habían hecho además de informática, porque claro, muchos venían, no, no, es que he hecho la carrera de informática, vale, muy bien, ¿y qué más? Ah, que es que hay que hacer algo más. Hombre, claro, el que creaba un repositorio GitHub, o el que se hacía una página web, o el que hacía una aplicación móvil, pues denotaba un punto extra por encima del resto en términos de iniciativa, ¿no? A día de hoy, ¿algo que les recomendarías? A ver, yo, para los que no han tenido contacto con ellos, por supuesto que se pongan. Por supuesto que toquen qué es lo que es el poder generar código algorítmica, porque o sea, en el momento actual no le vas a dar un botón y te va a generar un videojuego de último nivel. Pero Ya. sí como es generar algorítmica, sí que tanto los generadores de código más horizontales, como puede ser la parte de cloud, que ahora está bastante de moda, o el propio ChatGPT, cómo están trabajando ahí. Y yo, si no se ha hecho, me metería con todos los que son los copilots de GitHub, que creo que es un mundo en el que deberíamos estar muy, muy, muy sueltos en el mundo de la programación. Creo que es uno, para mí, es uno de los entornos a nivel de generación de código más potentes. Genial, genial. Y de cara a las empresas también, ¿qué enfoque deberían seguir a la hora de crear un equipo? Porque claro, lo que comentábamos, veníamos con metodologías antiguas, ¿no? Tal vez de que el más senior se convierta en el líder de ese equipo y que muchas veces la gestión ha sido incorrecta, ¿no? Ujú. Entonces, en términos de creación de equipo, ¿qué enfoque les recomendarías? Pues yo el primer paso que yo le digo a todo el mundo es que cree equipos. Y dirás, vaya una obviedad. No, es que gente junta no es lo mismo que equipos. Un equipo es un grupo de personas de un tamaño moderado, porque un equipo no son 800 personas. Un equipo más o menos entendemos que 12 9 X personas.
que además tienen un equipo, un objetivo común, que está claro ese objetivo común, y que crean grados de afinidad para interiorizar que son los responsables de mejorar esa manera de hacer las cosas. Entonces, yo a todo el mundo se lo digo siempre, lo primero que hay que hacer en un modelo de gestión como es el nuestro, el que hemos hablado, es tomar como base la idea de equipo. Pero la idea de equipo hay que interiorizarla, no es juntar a la gente de cualquier manera. Sí, y de hecho eso en muchos sitios que yo he trabajado muchísimo tiempo, es una cosa que un equipo no se crea en 2 minutos. Tú puedes juntar a la gente. Luego que tengas un equipo lleva su tiempo y ese tiempo es inamovible y se crea por rozamiento o por hablar o por estar juntos o por afinidades. Entonces el primer paso que yo le diría a todo el mundo es crear equipos. Y el segundo es dejar a los equipos que hasta cierto punto sean los que descubran las mejores maneras de hacer las cosas en un contexto que es el que da la organización y bajo un objetivo que tendría que dar la organización. O sea, equipos y objetivos. Ujú. Y respecto a la IA, ¿dónde crees que iremos tendiendo en los próximos 5 o 10 años? Incluso ¿dónde te gustaría que tendiera esa IA generativa en los próximos años? Pues en lo nuestro lo que vamos a ver ya es agentes que van a colaborar de manera más autónoma de lo que hacemos ahora, porque hasta este el momento nosotros le decimos a la IA lo que tiene que hacer, nos da un algoritmo, tomamos ese algoritmo y lo enchufamos en algún sitio. Creo que cada vez vamos a ir a agentes más autónomos que cada vez conozcan más algo que es complicado porque es el legacy organizativo que tiene cada sitio, esas particularidades que tiene toda mi plataforma de creación de mi producto tecnológico, cada vez vamos a ver cómo esos agentes son capaces de conocer más las particularidades de mi plataforma, de mi legacy o similar, o es el legacy hablando en términos de ese software que lleva ahí muchísimos años, y Ujú. que por tanto se conviertan en agentes cada vez más autónomos que sean copilotos de lo que es la programación tradicional. Además creo que no estamos tan lejos de eso, es ya el presente prácticamente. Ujú. Y respecto a toda la gente que opina mal acerca de la IA, todos tenemos en mente Terminator, ¿no? Mm. Como por ser autónomo tomó el control de las armas y empezó esa guerra mundial. ¿Qué les dirías a todos ellos? ¿Sería capaz una IA de llegar a tomar el control tan a lo bestia o simplemente es ciencia ficción y estamos contaminados por James Cameron? Skynet todavía está un poco lejos. Pero yo creo que sin irnos tan lejos sí que tenemos cosas complicadas hoy en el día a día. O sea, en el día a día, ahora mismo ya tenemos riesgos que nadie ha sabido cómo meterles mano. Es decir, ahora mismo clonar mi voz, que alguien pueda clonar mi voz, ponerla en un móvil y hacerle creer a alguien de mi familia algo que no es cierto, o que alguien tome una foto mía y de mi foto derive en otra foto de algo que no sucedió. A día de hoy, voz, imagen, vídeo, es prácticamente imposible que podamos distinguir lo que es la realidad. Entonces, sin irnos a un Skynet, que es así más de peli, lo que sí vamos a tener un problema y estamos teniendo ya es las estafas, las noticias fake, las X cosas que se han generado por inteligencia artificial y que no vamos a ser capaces de diferenciarlas de la realidad. Y es algo para lo que nadie ha tomado, no sabemos cómo hacerlo, no se ha legislado, no se ha gestionado, no se ha posicionado. Y creo que ha ido tan rápido, hablando de lo que comentábamos antes, ¿no? Ahí ha ido tan rápido que a lo lento que van otras cosas, como son leyes, normativas, regulaciones, etc., yo creo que ya el tren ese se nos fue y ya es dificilísimo que lo podamos frenar, porque incluso al tener LLMs que yo puedo instalarme yo mismo de software libre, ya es una cosa ingestionable. Entonces, no, a mí me da más miedo eso, que sí es una realidad de hoy en día, que el poder llegar a que, yo qué sé, una IA tire un misil a Rusia. ¿Sabes? Sí, de hecho, la temporada pasada la arrancaba precisamente con un episodio del podcast de algo que me ocurrió a mí, que precisamente fue eso, ¿no? Un chantaje de un vídeo mío realizando acciones sexuales, precisamente, ¿Mm? ¿no? En plan, estafa brutal realizado con inteligencia artificial, ¿no? Es decir, esto ya es la realidad y del mismo modo que hemos tenido el phishing o el spoofing a nivel de correos electrónicos, pues podemos esperar otro tipo de estafas a través de WhatsApp o a través de Telegram o a través de cualquier sistema que mediante la IA nos clone de algún modo, ¿no? Pero es que eso lo puede hacer cualquiera ahora Sí, mismo. O sea, es que te sí, vas sí. a mi canal de YouTube, te bajas los vídeos, se los Sí, subes a un clonador de mi voz y tienes mi voz. correcto. Y ahora coges la voz y llamas a, yo que sé, a mi novia
y te hace pasar por mí. Le dices que no sé, Correcto, estoy en no sé dónde y estoy secuestrado y es que no es una cosa que digas correcto, complicadísima. correcto. No, no. Por tanto, las luces y las sombras, ¿no? El lado oscuro también de la inteligencia artificial, ¿no? Como comentábamos. Oye, he comentado antes que eres autor del libro Gestión Ágil de Productos, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poquito, ¿de qué hablas en este libro? Que además os voy a dejar el link abajo para que lo podáis ojear. Pues Gestión Ágil de Productos es un libro que nace un poco a raíz de una de las cosas que hemos comentado, y es la necesidad de tener buenas prácticas para descubrir esa parte que le llaman ese discovery, que lo vamos a ver muchas veces escrito así en la parte de gestión, para descubrir qué es lo que quieren mis usuarios, mis clientes, la sociedad, todos los que están ahí fuera, y que yo pueda entregar, por tanto, productos o servicios que realmente estén dando valor a todos los que están ahí fuera. Entonces, hasta hace unos cuantos años eso no estaba tan maduro en el mundo de la gestión. Por propia madurez, en mi opinión, estábamos más centrados en saber lo que era un equipo, Ujú, montar un equipo, que supiesen hacer las cosas y que tuviésemos modelos de gestión acordes a lo que son los productos intelectuales. Y cuando eso ha sido relativamente maduro, que todavía nos queda mucha oscuridad por ahí, y ya ha evolucionado un poco, pues nos hemos empezado a hacer la reflexión de, bueno, vale, pues ya más o menos que yo tengo una manera de trabajar, yo sé cómo tengo que hacer las cosas, soy capaz de una manera relativamente eficiente de entregar o liberar, pues pensemos cómo puedo optimizar el modelo entregando cosas que realmente aporten valor. Entonces, en el libro recorro muchas prácticas modernas relacionadas con qué es el valor, ¿cómo puedo medir el valor? Es decir, yo estoy entregando cosas fuera, yo hago un videojuego y le pongo algo, o hago una aplicación y tiene una funcionalidad, o hago un curso de e-learning y le pongo una nueva lección. ¿Eso está aportando? ¿No está aportando? ¿Cuánto está aportando? Y cómo poder descubrir qué es lo que quieren mis usuarios ahí fuera. ¿Vale? Entonces el libro recorre toda la parte de la gestión del producto, por eso se llama Product Management, y recorre toda la parte de cómo gestionar la orientación del producto a aportar valor. ujú. De hecho, no lo he comentado, pero tienes un proyecto llamado 233 Academy, ¿verdad? Que es donde está el libro para comprar, ¿verdad? Sí, es Cuéntanos. es como nuestra plataforma de formación online orientada un poco a que podamos difundir todo este tipo de cosas que hemos estado comentando, buenas prácticas de gestión, de equipos ágiles y similar. Y entonces una iniciativa que fue de hace 2018 o así, y bajo la marca 233 Academy nosotros aglutinamos principalmente recursos, gran parte de ellos es en abierto, con la intención, como llevo haciendo toda la vida casi, de intentar mejorar lo que es la comunidad de profesionales dedicados a lo que es la mejora de los procesos, maneras de trabajar, equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. De hecho, he visto, ¿no? Que en alguno de los cursos tienes como una especie de avatar de una chica, ¿no? Ujú. Imagino que es como el hilo conductor, ¿no? De los cursos. Sí, la historia de la chica la habrás visto probablemente generada por IA. Ajá, Y esa chica se llama Agni, es como ajá. nuestro símbolo, y previamente era dibujado a mano por mí con el iPad. Entonces, un poco con esta idea de la disrupción y con el cambio, hasta hace muy poco yo la dibujaba a mano, y dijimos, bueno, a partir de ahora creo que es más acorde a los tiempos actuales que la genere una IA. Una IA. Midjourney, os voy a preguntar. Ya, mi Journey. Sí, 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 sí. Bueno, pues Javier Garzás nos ha acompañado hoy en el episodio del podcast. Como ya os he comentado, os dejaré abajo el link a la plataforma, al libro, a su canal de YouTube, su LinkedIn por si queréis contactar con él, la newsletter para que os podáis suscribir a todo lo que va compartiendo. Pero antes de que marche, siempre queremos que la gente que pasa por aquí nos recomiende un libro de lectura y o película o serie para poderte conocer un poco mejor. No tiene por qué estar relacionado con el tema que hemos hablado, sino simplemente es para que la gente te conozca mejor. Y viendo todos los cachivaches que tienes por ahí de películas de Marvel, Star Wars y demás, algo intuyo que irá por allí la línea. Pues mira, del libro te voy a recomendar el libro de 451 grados de Fahrenheit. Ajá, 451 grados Fahrenheit. Y curiosamente, si los Fahrenheit los pasamos a Celsius, te da 233. ajá, Hombre, 233 Academy, y bueno, y sucesivamente el número que utilizamos muchas veces. Y es la ajá, temperatura a la que arde el papel. Y es un ajá. libro muy inspirador porque la reflexión final del libro es un libro distópico. Y en ese futuro distópico, lo que hacen los bomberos es quemar libros en vez de apagar incendios.
y queman libros porque se entienden aquella distopía que es mejor no conocer, no aprender, no leer. Entonces, ¿cómo reacciona a eso? Tomamos nosotros los 451, lo pasamos a 233 grados Celsius y un poco como lucha aquello de no conocer, no leer, etcétera, 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 nació aquello de 233. Por tanto, el libro que tengo que recomendar es el de 451 grados Fahrenheit. Genial. Y de peli os tengo que recomendar Star Wars. Os podría recomendar todas, pero es que creo que todo lo que pasa en la vida social, problemas, el cómo evoluciona el mundo, cómo estudias, cómo es tu vida, cómo son tus compañeros, cómo son tus amigos, todo se puede explicar con Star Wars. Una película bastante conocida por todo el mundo y que creo que casi todas las pequeñas historias que hay en Star Wars a lo largo de las X películas que tiene, la podéis llevar a una enseñanza más allá de lo que es la retórica y similar del ambiente, que puede explicar prácticamente con muchas de las situaciones y enseñanzas que podéis encontrar en el día a día. Y de eso de película y de serie yo recomendaría Juego de Tronos. Yo creo que es una de las series que más nos ha marcado a todos y que yo creo que no está al nivel de Star Wars, pero bueno, tiene un aire similar, no tanto obviamente en la ambientación, pero sí en lo que es la sociedad, lo que nos enfrentamos, cómo enfrentamos las situaciones, qué es lo que nos podemos encontrar y similar, contado de una manera pues, bastante visual y atractiva. Entonces serían los 3 elementos que yo recomendaría. Genial, pues ya tenemos recomendaciones para esta semana, tanto para leer como para ver. ¿Personaje favorito de Star Wars, por cierto? Han Solo. Han Solo. Bien. Bien, bien, bien. Pues nada, ya tenemos aquí todo lo necesario para estar preparados en el mundo empresarial en términos de management, de metodologías, incluso de herramientas de inteligencia artificial para utilizar gracias a los conocimientos de Javier Garzás, que nos ha acompañado hoy en el micro de Formación Podcast. Javier, ha sido un placer tenerte por aquí, muchísimas gracias. Y bueno, puedes despedir tú mismo el episodio. Pues yo me despido, cuidaos del lado oscuro y que la agilidad os acompañe. Hasta luego. Nos vemos, Juan, gracias. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web progamesformacion.com.